al relato que nos quiere contar Rubén. Rubén vivió una experiencia bastante fuerte hace mucho tiempo, a mí me la contó personalmente. Así que, bien Rubén, puedes contar tu experiencia y ahí después tú empezar las pautas para que te podamos hacer algunas preguntas. Cambio. Ok, Eliseo, gracias. En una de esas creo que Eliseo ofreció un par de imágenes que para mí es importante que las puedan ver. En este relato yo pude sacar algunas conclusiones que tienen que ver con la diferencia de tiempo, que tiene que ver según dónde podamos estar existiendo. Esta pequeña historia empieza así. Yo tuve un problema de salud que un médico realmente no lo pudo definir, una especie de gripe fuerte que me llevó a dormir casi unos días seguidos. Mi familia tenía la indicación de que no me despertaran, que me dejaran descansar, y bueno, fue así que estaba llegando al último día, y de pronto apareció una persona en mi habitación, muy dolida, era una mujer joven, yo la conocía por referencia nada más, no la conocía personalmente, y apareció otra persona al lado de mi cama, muy dolida, muy sufriente, y me estaba pidiendo que le haga un favor o algo parecido. En realidad yo no llegaba a hablar con ella, pero yo entendía, y de alguna forma ella me entendía a mí sin que yo estuviera hablando. Voy diciendo estos detalles porque ha sido así. En ese momento que aparece, viene mi esposa y intenta despertarme. Como yo estaba conversando con esta señorita, se llama Andrea, dije que me porque yo necesitaba continuar hablando con ella, que no me interrumpiera. Entonces, es como que me quedó más tiempo y yo pude recibir información de ella. La información que ella me dio era que tenía que encontrar algo que era muy importante para ella. Entonces, yo cuando me desperté, estaba ávido de querer hablar con su familia. Yo no sé por qué razón sabía quién era su familia, no puedo explicar eso. Pero casualmente eran conocidos de mi esposa. Así que le digo, mira, es Andrea, ella murió hace unos 3 meses de esa vez, pasaron 3 meses, y le digo, ahí tengo un mensaje. Entonces yo hablé con la hermana por teléfono y por supuesto que estaban sentidos con la muerte de su hermana y no le gustó que yo le dijera, intenté decirle algo, le cayó mal y bueno, dije yo se lo tengo que decir a alguien. Entonces hablé con la madre, me consiguieron el teléfono, hablé con la madre y ella como que tampoco me creía. Entonces yo le dije, Andrea lo que quiere es que entren a su cuarto, que abran la puerta, detrás de la puerta hacia la derecha hay un mueble con estantes. En el estante más bajo eh, metan la mano contra la parte, digamos, de abajo del estante, como le puedo decir, como el techito, digamos, que metan la mano y hay una billetera de ella. Bueno, que busquen ahí en la billetera. Entonces, aquí lo extraño de esto, yo ya les llamo la atención, es cómo yo podía saber cómo era la casa y cómo era su dormitorio y cómo estaban ubicadas sus cosas. Yo no conocía su casa ni su familia. Entonces, pasaron los días y yo a los 3, 4 días recibo un llamado de la señora y me dice, bueno, que de verdad que ella no me creía mucho en lo que estaba diciendo, pero como, como se quedó pensando, fue al dormitorio y hizo el recorrido que yo le pedí y encontró una billetera, que yo le dije, es una billetera color naranja, rojo, de tela de avión. Bueno, la abrió y encontró cosas, encontró dinero, la tarjeta, el documento de ella, y encontró una carta. Y ella me preguntaba que qué podía ser lo que ella estaba buscando. Le digo, mire, yo no lo sé únicamente que esa billetera es importante. Y le digo, ¿y la carta qué es lo que tenía? Bueno, la carta era una carta de amor al hijo. Ella tenía un hijo de 7 años, 8 años tenía, cuando ella falleció. Ella falleció a los 24 años, una cosa así, muy joven.
y, y ella se ve que tenía ese remordimiento de haber dejado este mundo sin poderle decir lo que le quería a su hijo, ¿no? Así que eso fue, digamos, en un momento. Después de 3 meses, yo, en el primer momento yo estaba durmiendo. En el segundo momento yo no sé qué estaba pasando, qué estaba haciendo, pero siento como que me llevan a otro lugar y la veo a Andrea nuevamente, y ahí están estas imágenes que deben estar ahí al alcance de ustedes. Me llevan a un lugar, a ver, hago una pausa aquí, un segundito, ¿no? Más que nada es para que puedan ver las imágenes esas, si están ahí puestas en el celo, ¿sí? Bueno, continúo. Yo no recuerdo bien en qué situación sucedió lo que yo les voy a contar ahora. Posiblemente estaba durmiendo. Posiblemente, yo no lo recuerdo, pero siento que me llevan a un lugar. Esta vez no fue en mi casa ni en mi dormitorio, sino que me llevan a un lugar y estaba Andrea con una señora al lado. Tenía libros y estaba muy bien vestida y tenía un semblante bellísimo, estaba muy bien, estaba completa ella como ser humano, y me pidió que no me diera vuelta para mirar hacia atrás, porque por ese lugar ella se iba a ir y ella ya no volvía, y que yo estaba ahí como como ella agradeciendo lo que yo había hecho por su hijo, y parte del agradecimiento era mostrarme cosas que son importantes para las personas, para los seres humanos. Me explicó algo que tiene que ver con la muerte, con lo que le llamamos la muerte. Ella en el mensaje anterior dejó mensajes para su familia, y uno de esos fue que no vayan al cementerio, porque ahí estaba únicamente un resto de ella que era como una ropa que dejaba ahí. En realidad su existencia real es la que ella estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, después de fallecida, esa era su verdadera existencia. Que no me explicó por qué venimos al mundo, digamos, y vivimos de la forma que vivimos. Pero evidentemente, antes de tener una forma corpórea, vivimos llamémosle, en un estado espiritual, en un estado etérico, no sé cómo decirlo. Y esto es como vivir, digamos, una prueba, un examen, una cosa así, entendí yo. Y cuando ella me contaba eso, en el fondo yo veía una señora que estaba sufriendo mucho. Estaba mal dibujado, por supuesto, porque no soy bueno dibujando. Y ella entendió que yo tenía preguntas con respecto de qué le pasaba a esa mujer. Y ella me decía que esa señora había fallecido, en términos nuestros, pero no sabía rendir cuentas de su vida, que tenía que tener 3 actitudes, que tenía que reconocer lo mal que había hecho, cómo lo había vivido su vida, que segundo, ella tenía que tener un deseo de superación, de ser una mejor persona, un individuo, y en tercer momento decía que ella necesitaba pedir ayuda. Si ella no cumplía con esos 3 pasos, ella no podía seguir con lo demás. La mujer que estaba al lado de ella era una especie de tutora. Yo esto lo entendía sin que lo preguntara, yo lo iba sabiendo. Y es la persona que se encargó de ella, y como le digo, tenía como libros, carpetas, que es como que estudió, se preparó para algo más, para pasar, digamos, a otra etapa, a otro momento. Eso es un poco lo que yo he vivido, y bueno, me quedó eso. Ahí entendí que cómo es el tema del proceso de la vida nuestra, y en la primera etapa también entendí que los tiempos son diferentes. O sea, cuando a mí me despertaron, yo tuve más tiempo. O sea, cuando pedí por favor que no me despertaran, porque yo sentía que estaba hablando con esta persona, yo sentí que tuve más tiempo para seguir hablando con ella. Pero después mi esposa me dijo que cuando ella me despertó, yo me desperté, que no hubo un lapso de tiempo en la cual yo creía que lo tenía para poder hablar. Pero ahí me di cuenta que los tiempos son diferentes, son como muy instantáneos todos, y para nosotros son como más largos. Pero bueno,
Yo tengo una pregunta, Rubén, con respecto a la primera experiencia que tuviste. Tú dices que estabas durmiendo por 5 días. ¿Te explicaron a qué se debe eso? Me preguntaba eso de los días. Sí, bueno, yo tuve un pequeño problema de salud, fue el médico a verme y entendía que estaba con mucho estrés nada más y me dice, déjelo dormir y me dormí hasta el día viernes, de un solo tirón, de un solo tirón. Antes de eso me pasó algo muy extraño, llegué a mi casa tipo hora de la merienda y tenía tanta hambre que me comí todo. Y hice la merienda y la comida del mediodía quedaba ahí, la comí, pero comí como nunca en mi vida. Hasta que tuve esta crisis, me sentía muy mal, me subí al auto, puse la llave y no podía poner la llave, así que temblaba entero y me fui a la cama, sentía mucho frío, muchísimo frío sentía. Y yo pedía que me abriguen para que yo recupere mi temperatura. Pero después de eso sentí que como que me desmayé, no sé, no recuerdo bien. Después me contaron eso y me dormí hasta el viernes. Y el día viernes que me desperté fue que tuve esa experiencia. Es extraño, posiblemente este, uno necesita estar en un nivel, en un estado muy tranquilo, muy de paz para estar viviendo otras experiencias. Aunque yo otras las tuve en plena conciencia, ¿no? Pero en este caso, y me pasó solamente una vez, de estar con una persona que ya no estaba en este mundo y tratar con la persona, ¿no? Hay más mensajes que ella me da, por supuesto, pero no quiero hacerlo largo con todo esto. Así que yo quiero que Nelson también, me interesa mucho lo de él. Vamos participando y compartiendo todo el tiempo que tenemos. Aló, Rubén, impactante el testimonio que nos diste y al parecer tú estuviste en el plano astral, por lo que comentas. Te agradezco, Nelson, el comentario, porque yo no tengo explicación. Lo que sí yo tengo son pruebas. Tengo la fortuna de que cuando me pasa algo, siempre tengo un testigo, siempre tengo alguien que participa de todo esto. Lo que no logra entender la gente es cómo yo pude conocer su casa y encontrar desde mi casa una billetera. Eh, por supuesto que Andrea me dijo que estaba agradecida porque se había logrado ella dejarle esa carta de amor a su hijo. Eso quedó claro después, pero yo no lo sabía antes. Solo sabía que había que encontrar esa billetera. Y bueno, todos fueron testigos de eso. Nadie puede, yo no conocía su casa, ni dónde quedaba, ni mucho menos, pero sabía claramente cómo entrar a su dormitorio y encontrar lo que ella me dijo. Fue tan claro lo que me mostró que yo no tenía dudas de eso. Por supuesto que eso da muchas dudas. Mi esposa en ese momento me dice, vos estás loco, me dice, ¿cómo vas a hacer esto? Mira que acaba de fallecer todo. Le digo, bueno, pero no sé qué hacer, yo no me puedo quedar quieto con esto, porque ella estuvo aquí conmigo, y estaba sufriendo muchísimo por su situación. Ella murió por un descuido, se pescó una neumonía y no salió de ahí. A los 3 días que fue internada, ella murió. Y bueno, yo lo más que hice fue ir a la sala velatoria y no entré nada. Y yo vi su hijo que estaba ahí y le pedí a mi ex mujer que traten de que el chiquito no la vea a su mamá así, porque digo, no lo va a entender y no está bien. Que le cuenten, más adelante era muy chico el chiquito. Entonces le dije, habla con la familia y bueno, que no permiten que él lo vea a su mamá de esa forma. Rubén, y volviendo igual a tu experiencia, podríamos como profundizar un poco más en esa mujer que estaba como sentada en el fondo. Sí, bueno, detalles. Era una señora de más de 50 años, 60 años, tal vez un poco más. Se la veía con sobrepeso. Estaba sentada en una silla cómoda, en una especie de sillón, digamos. Ella está sentada en lo que vendría a ser la puerta de su cuarto. Ella como que descansaba en ese lugar.
y estaba, por supuesto, con un rostro absolutamente dolido, lleno de sufrimiento. Tenía un camisón de color blanco crema, una cosa así. Pero ella estaba sentada ahí y yo sentía que ella se estaba enfrentando a sí misma. Estaba sufriendo, y Andrea me dijo que ella se estaba dando cuenta de las cosas que había hecho mal, pero no tenía el gesto de que en realidad estaba mal lo que había hecho. Ella necesitaba tener ese gesto, tenía que reconocer, ella estaba ni siquiera en la primera instancia. Bueno, una señora grande, sufriente, y ella, no sé de qué forma, Andrea, se daba cuenta que yo veía eso. Y cuando yo veía a la mujer, yo era como que tenía un zoom en los ojos, en la vista, y me acercaba y estaba casi al lado de ella, con mi mirada. No era a través de estas dos personas, de Andrea y la tutora esta, sino que era que yo miraba y la veía casi en primer plano. Y veía, sí, mucho dolor, mucho sufrimiento, y no entendía. Era como que ella no entendía lo que estaba viviendo. Eso se notaba claramente. Interesante ese dato. Mira, la experiencia de Rubén me recuerda mucho a una película, incluso lo comentamos esa vez que nos juntamos a donde Mapi a hablar sobre este tema. Hay una película que se llama Nuestro Hogar, ¿ya? Que relata la historia de un médico que muere, y que este médico al morir aparece en un lugar de tormento, ¿ya? Que me recuerda mucho la experiencia del rico y Lázaro de la Biblia. Y dice, bueno, en la película se grafica que este doctor, que tuvo una vida bastante normal, entre comillas, al morir después aparece en un lugar de tormento, donde él sufre, y hay muchas personas que también están sufriendo. A él lo vienen a buscar, o una especie de ángel. No eran ángeles, sino eran personas comunes y corrientes, pero con un traje blanco, así, unas túnicas blancas, y se lo llevan a otro lugar donde le hacen un trabajo de sanación espiritual. Fue uno de los espíritus que canalizó Chico Javier, ¿ya? Por eso que Chico Javier tenía mucho conocimiento sobre medicina y salud. Bueno, me recuerda mucho la experiencia de Rubén a ese mundo, porque él dice que había una mujer que estaba de alguna forma sufriendo ahí, y luego aparecieron también estas personas, ¿cierto? Vestidas con un traje que de alguna forma representan también hay dos polaridades. Ahí estoy viendo la película en este momento, Eliseo, y yo si llego a ver eso me muero, te digo, ¿no? Da miedo. Igualmente el mensaje de Andrea era como que todos pasamos por esta instancia, ¿no? A mí me hace ver que nuestra vida aquí en la tierra, así, esta vida corpórea, es como que tenemos que venir a trabajar en algo personal, como que tenemos que descubrir nuestro sentido, y que tenemos que tratar de llevar adelante, ¿no? a nuestro sentido. Ayer tenía una conversación también con una persona y le digo que en general las personas tratan de parecerse a otra persona, y le digo, nosotros nacemos con algo que se llama huella digital, que es la que nos identifica como individuos, que sirven para identificarnos. Y esa huella digital es el mensaje más claro que tenemos para que nosotros seamos nosotros mismos. Es muy importante esto. Y parte de trabajar en uno, en esta existencia, en este modo de existencia, tiene que ver con descubrirse, con el verse a sí mismo, y tiene que ver con encontrar su propio camino. Por supuesto que nosotros cuando vamos a estudiar queremos ser abogado, ingeniero, todo, y a veces la vida termina con esas cuestiones, ¿no? No es así. Más allá de que uno viva como profesional, lo digo esto porque yo tengo la edad como suficiente como para decirle, yo antes vivíamos así, ¿no? Si se estudiaba para hacer algo en la vida, así te decían. En realidad lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que son ellos mismos, y
que son reconocidas a nivel mundial. Entonces yo saco, digamos, de conclusión de que de pronto parte de los no errores que tenemos que observar es no tratar de ser un modelo estandarizado, sino descubrirnos, es el trabajo, descubrirnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y con nuestras no virtudes, pero para trabajarlas más que nada, ¿no? Así que yo más o menos tengo por ahí una idea de todo lo que viví y cómo es la cuestión esta con Andrea. Rubén, impactante testimonio. Mira, que quedé con pensando lo que dijiste tú, que tú tuviste experiencia de forma consciente igual. Eso es lo que dijiste en un momento atrás. ¿Qué tipo de experiencia has tenido de consciente? Premonitoria siempre. A los 7 años tuve mi primera experiencia. Pude vislumbrar un accidente que iba a tener con mi hermano. Casi inevitable porque lo vi segundos antes, 30 segundos antes lo vi al accidente. Y le dije a mi hermano, íbamos en una bicicleta, éramos chicos, que se agarrara fuerte de mí y que lo que iba a suceder no tuviera miedo porque no iba a ser tan grave y que yo iba a recibir el mayor golpe. Y bueno, tuvimos un accidente a través de un camión que pasó al lado nuestro y bueno, el camión hizo una mala maniobra y nos golpeó a los dos. Mi hermano, cuando se incorporó, me miraba como diciendo, ¿cómo he sabido todo eso? Y de ahí en adelante habré tenido, no sé, 400, 500 premoniciones por lo menos. Siempre son no tan importantes, pero sí he tenido de terremotos aquí en Salta. Uno lo pude ver minutos antes y el siguiente lo vi con días antes, con día y hora lo pude ver. Eso a mí me llevó a comprar unas radios de tipo handy, los compré por Mercado Libre a las radios después del primer terremoto y siempre por supuesto que me cuestionaban todo esto, pero como sabían que algo de verdad había en esta cuestión, bueno, me ayudaban. Entonces compramos 4 radios y llegaron a los 6 días, 7 días creo que llegaron las radios, las retiramos. Entonces la probábamos todo y le di indicaciones a mi hija que iba a ir a la escuela. Le digo, mira, mañana, le digo, que va a pasar tal vez esta cosa, le digo yo, agarra la radio y me llamas aquí, porque en el primer terremoto no podíamos comunicarnos porque todos los teléfonos se congestionaron. Entonces no podíamos hablar por teléfono, todos los teléfonos iban a la escuela, imagínense 400 padres llamando a la escuela. Así que con la radio, mi hija me decía que los chicos que estaban más asustados, me pasaban los números y yo desde mi casa llamaba a los padres para tranquilizarlos. Pero bueno, eso yo la verdad no tengo cómo explicar cómo me pasó esas cosas. Y encontrar lo que necesitaba, un libro, un texto, me pasa frecuentemente. Y no logro explicarlo. Yo hablé con Eliseo y no hay manera, yo no lo entiendo, la verdad. ¿Estas experiencias fueron mucho antes de la experiencia que tuviste con Andrea? ¿O fueron después? Las premoniciones fueron a partir de los 7 años y lo de Andrea creo que fue como hace 4 años, 5 años habrá sido lo de Andrea. Hasta yo me sorprendo, o sea, yo soy como, a ver, ¿cómo le puedo decir? Como testigo de esto que me sucede. No soy tan protagonista. Sencillamente, yo me doy cuenta que es una premonición porque cuando se da, yo ya lo había sentido antes. Yo ya lo tenía antes a todo esto. Y a la gente se lo digo. Mi familia está acostumbrado a estas cosas conmigo, ¿no? Ella ya le es natural. Bueno, Rubén, aquí Danae, yo creo que más que nada de entender es aceptar lo que te está sucediendo. A mí me pasa mucho, y esto lo he comentado antes, cierta clase de sensaciones que me ha pasado con la madurez, con el crecimiento, he ido entendiendo qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo comentaba hace un tiempo atrás de que no entendía por qué de repente yo iba caminando por la calle y me ponía a leer un letrero que para mí no tenía importancia.
Entonces me empecé a preguntar por qué. Y resultaba de que cuando yo me detenía era porque alguien me venía persiguiendo, y una vez me resultó de que efectivamente me venía persiguiendo una persona que me iba a atacar. Y la dejé pasar y le dije, bueno, como se dice acá en Chile, no nos seguimos la suerte entre gitanos, que es un dicho que se dice cuando uno es de la misma familia de por decir así, ladrones, y que ya sabe lo que va a hacer. Entonces le dije eso, arriesgando mi vida. Y la persona, es una mujer, desapareció al tiro. Entonces yo con el tiempo he ido aprendiendo de cómo, qué es lo que es, y aceptando. Tal vez no es tanto entender, sino aceptar. Aceptar que tú tienes ese don, aceptar que tú tienes esa cualidad, y que eso no es malo, no es negativo. Al contrario, tú estás haciendo mucho bien con lo que estás haciendo, y eso es un don, y se agradece que tú lo compartas. Cambio. Volviendo al tema principal sobre el más allá, según la experiencia que se han relatado, eh, Nelson, las experiencias paranormales, en cuanto a las investigaciones, en cuanto a la experiencia que tuvo también Rubén, ¿qué piensan ustedes personalmente? ¿Existe algo más allá después de la muerte? ¿Es solamente un paso? Bueno, yo te comentaba anteriormente que, bueno, nuestras investigaciones se centran eh, con la hipótesis de que existe, obviamente, algo más allá de esta vida terrenal. De hecho, yo lo complemento con los textos ancestrales de la India, donde está la información, ¿ya? Y, y yo creo que se están manifestando, digamos, en nuestro plano, ¿no? Por así decirlo. Por eso yo le hablaba a Rubén que la experiencia que tuvo él cuando del sueño, ¿cierto? Fue una experiencia astral, ¿ya? Cuando uno se sale del cuerpo, por así decirlo, y en ese plano, digamos, las personas que ya tuvieron un cuerpo burdo, ¿cierto? Un cuerpo material, y abandonan el cuerpo cuando, obviamente en muerte, ¿cierto? Pasan a ese plano. Yo quedé bastante impactado con esta historia que contó Rubén. Bueno, aclaro también un poquito eso, ¿no? A mi entender, la muerte no existe. Lo que hacemos es abandonar este traje que tenemos puesto ahora. Eso a mí me quedó muy claro. Yo tuve una intervención quirúrgica no hace mucho tiempo y el médico no estaba pudiendo ayudarme con una situación cardíaca que estaba sufriendo, y sentí que era el momento que me tenía que ir a otro lugar. Yo no sufrí mucho el momento, estaba con falta de aire y no sabía que no podía respirar más, llevaba mucho tiempo sin aire y veía como todo gris blanco, una cosa así, y como me di cuenta que el médico no podía resolver la situación, yo me dejé ir, porque no podía más con esa situación que estaba viviendo, y cuando sentía que me iba, el médico pegó un grito muy fuerte, como diciendo, hurra, lo logré, una cosa así, y yo de a poco empecé a volverme. Pero lo tomé con mucha paz porque yo ya sabía cómo venía esta cosa, y me di cuenta que no es una experiencia tan terrible, tan dura. Sencillamente es irse, así como les digo, para mí fue como irse. Yo sentí que me volvieron, que retrocedí, y de a poco empecé a respirar normalmente, y bueno, no sé si eso fue consciente, cómo fue, pero estuve casi 3 horas en el quirófano, cuando eso dura 40 minutos, 50 minutos. Pero bueno, la verdad que por esta experiencia que tuve de ver a Andrea y que ella me mostró, es que no tuve miedo.
me entregué a la situación que estaba viviendo en el quirófano.